Hace unos meses se estrenaba una nueva película del universo Gundam, Gundam Kukuruz Doan Island. Una película bastante curiosa y que, bueno, entre los fans de Gundam había generado cierto revuelo. Principalmente porque estaba basada en un capítulo de la serie original, el capítulo número 15 de la serie de 1979, también conocido como el capítulo maldito, por cosas que ahora después os comentaré en el vídeo. El caso es que ya se ha estrenado esta película, ya he podido verla y me gustaría daros mi opinión, porque aunque podríamos pensar que es una película menor dentro del universo Gundam, hace también unos meses, muy poquito también, tuvimos Hathaway Flash, que era como el gran lanzamiento de Gundam en estos últimos años. Esta película me ha sorprendido gratamente, así que hoy vengo a hablaros de una historia de redención. Vengo a hablaros de Kukuruz Doan Island, pero como siempre, empecemos por el principio. Como decía al principio, la historia de Doan Island se sitúa en el capítulo 15 de la serie. Está inspirado en ese capítulo y ocurre cuando la White Base ya se encuentra en la Tierra y está anclada en las Islas Canarias, en un puerto de las Islas Canarias, reponiendo, reabasteciéndose, etc. Y entonces es cuando reciben el Capitán Bright una llamada, un llamamiento, en el que le piden que investigue la zona porque, bueno, varios miembros, varios robots, varios mobile suites de la Federación Terrestre han sido atacados, han desaparecido en esas inmediaciones, ¿no?, de la zona de las Islas Canarias. Concretamente en una pequeña isla, en un islote bastante desértico en el que, bueno, aparentemente no hay nada. El caso es que Amuro y compañía se dirigen con sus robots a esta isla, a este islote, y mientras están investigando por allí se topan con un Zaku, con un mobile suite del Principado de Zeon. Algo que les desconcierta totalmente, ¿no? Encontrárselo allí en una zona que aparentemente está controlada por la Federación Terrestre. Amuro se enfrenta a este Zaku y se sorprende por las habilidades de su piloto. Es rapidísimo, tiene buenos reflejos, se conoce el terreno al dedillo. El caso es que este enfrentamiento lleva a Amuro a golpear la tierra, a cortar con su sable láser la tierra y acaba cayendo por un acantilado. Cuando Amuro recupera la conciencia, se encuentra en una pequeña casa así muy rústica, sin nada de lujo, rodeado de niños, y en la que se encuentra también una chica algo mayor que se llama Kara, que le explica, pues bueno, que Doan, el piloto del Zaku, le salvó y lo llevó allí a esa casa para que se recuperara. Ahí es cuando Amuro descubrirá que Doan es un desertor. Dejó el ejército de Zeon para vivir en esa isla y proteger a estos niños y a Kara. Y por supuesto, Zeon lo está buscando. Quiere ajustar cuentas con este hombre que abandonó a medias la misión que tenía. A partir de aquí tendremos tres líneas argumentales. La primera en la que Amuro intentará recuperar su Gundam que Doan ha escondido en algún sitio de la isla, a la vez que va, pues bueno, también descubriendo cómo funciona la vida de estos niños, de estos chavales que viven allí con Doan. En la White Base, por su parte, pondrán en marcha una especie de misión encubierta para recuperar a Amuro y el Gundam. Y por otro lado, en Zeon también pondrán en marcha la búsqueda de Doan para vengarse de su deserción. Y como decía antes, esta película está basada en un capítulo que le llaman el capítulo maldito. ¿El por qué? Pues bueno, hay varios motivos. El primero es porque es un capítulo en el que la calidad de animación variaba mucho, hay muchos fallos en el dibujo de los mechas, y una animación un tanto pobre, y a su vez también es un capítulo en el que, bueno, sientes como que falta algo, ¿no? Todo se desarrolla excesivamente rápido. Creo que es una historia, y yo creo que de esto también se dieron cuenta los creadores y guionistas y demás productores de esta película. Es una historia que había que desarrollarla más, que daba para contarla con más detenimiento, ¿no? La sensación cuando ves ese capítulo es que todo ha transcurrido en un segundo y no has podido asimilar correctamente qué conlleva esto de la deserción, ¿no? Que es un tema un tanto también delicado, el desertar de tu misión, los motivos por los que lo has hecho, ¿no? Y
Y costaba, ¿no? Costaba también entender cómo empatizaba tan pronto Amuro con Doan en ese capítulo. En cambio, en la película, pues dura casi 2 horas. Se ha permitido pues desarrollar mucho mejor todo esto. Y además hacerlo de una forma muy inteligente. El director de la película es Yoshikazu Yasuhiko, que era el diseñador de personajes de la serie original y que también es el autor del manga de Gundam The Origin. Y creo que ha sabido adaptar muy bien esta obra y tratarla como se merece. Una de las cosas que a mí no me gusta del manga y del anime es esa sobreexplicación que tenemos constantemente, ¿no? Nos tienen que recalcar todo, nos tienen que mostrar todo y no solo mostrárnoslo, sino luego que un personaje nos cuente lo que nos ha mostrado, ¿no? Como si fuéramos tontos, como si no supiéramos interpretar, como si no supiéramos leer entre líneas, ¿no? Y una cosa que me ha gustado mucho de la peli es cómo evita eso. Por ejemplo, en ningún momento nos explican literalmente por qué Doan está ahí cuidando de los niños, que era algo que sí, en el capítulo de la serie original sí que se veía, ¿no? Y te lo decían claramente el por qué Doan había desertado y estaba allí. Aquí no nos lo dicen, aquí se muestra un pequeño flashback en un momento dado y a través de ese flashback ya nosotros interpretamos qué es lo que ha pasado, por qué están esos niños allí y por qué Doan decidió dejar todo, pero no hace falta que nos lo cuenten, ya con esa imagen interpretamos qué es lo que ocurrió. Otra cosa es la relación de Doan con uno de los, bueno, de sus compañeros, que a su vez va a ser el grupo, porque Doan formaba parte de un grupo que se llamaban Southern Cross, creo que se llamaba, no estoy seguro, bueno, era algo así, y eran un grupo de cuatro pilotos, y vemos la relación que Doan tenía con una de sus compañeras, ¿no? Con una de las compañeras de este grupo, que no nos dicen qué tipo de relación tenían, pero solo con ver los gestos de ella cuando le dicen que ha aparecido Doan, que tienen que ir a por él, que tal, que cual, ya vamos interpretando qué es lo que pasa. Con otras pequeñas frases que se van a decir, ¿no? En un momento dado de la historia, ya sabemos mucho de ese contexto y no necesitamos que nos digan: oh, Doan, yo es que contigo me pasaba esto y tú tal y cual. No, lo vemos y lo interpretamos. Y me ha gustado muchísimo eso, ¿no? Me gusta mucho cómo la película, en buena parte, se basa en mostrarnos esa vida que tienen los niños en la isla, de cómo hacen sus trabajos, de cómo se divierten en una isla en la que prácticamente no hay nada, de, pues no sé, la ilusión que le hace a uno de ellos que va a ser su cumpleaños y que quiere celebrarlo, quiere pastel y quiere tal, y que le gustaría que encendieran el faro de la isla que siempre está apagado. No sé, son pequeñas cosas que hacen esta película hasta cierto punto tierna, ¿no? Hasta cierto punto casi que diría, y obviamente cogerlo con pinzas. No quiero que me vengáis aquí ahora en los comentarios a decir ¿cómo va a ser? Cogerlo con pinzas, pero tiene cierto aire así de Ghibli, ¿no? De película de Ghibli, en el que vemos pues esos días cotidianos de unos niños que tienen que pues eso, ¿no? Sobrevivir en una isla con esa inocencia de la infancia, que tienen que no tienen maldad, sino que lo que tienen es miedo, porque se ve claramente que estos niños están atemorizados, ¿no? Por la guerra, que es el tema principal de esta película, ¿no? La guerra y cómo las consecuencias que va dejando y va marcando las diferentes vidas de diferentes personas, ¿no? Estos niños, Amuro, por supuesto, que está marcado totalmente por la guerra, Doan y sus compañeros, etc. Técnicamente la película también me ha gustado mucho, tiene muy buen nivel de animación. Los mechas, los Gundam, etc. están animados en 3D, pero creo que no desentonan para nada. Creo que tienen bueno, que están bien integrados, y especialmente hacia el final hay una batalla que, al verla, o sea, yo espero que veáis la película, porque a mí me parece una batalla de samuráis completa. O sea, yo estaba viendo ahí los Gundam pegándose, es una batalla cuerpo a cuerpo, y era una película de samuráis de época japonesa, tal cual. O sea, me flipó esa parte, esos últimos combates que hay. Y en general, pues, solo puedo decir cosas buenas de esta película. La he disfrutado muchísimo.
me ha sorprendido porque ya digo, pensaba que era un producto menor y que pues que no me iba a decir gran cosa, una película basada en un capítulo ahí aleatorio de Gundam, pero es verdad que es un capítulo que, como decía antes, no se pudo desarrollar bien, pero que transformado en película, los temas que trataba, el tema este de la deserción, de los estragos de la guerra y las huellas y las consecuencias que tiene, son muy interesantes, muy acordes a lo que es el universo de Gundam y bueno, que encajan perfectamente y permiten crear una historia, pues una historia que yo creo que termina llegándote, ¿no? Como espectador te llega, te conmueve, te emociona y al final pues eso es lo que es Gundam, ¿no? En todas sus encarnaciones, ya sea en el Universal Century o en otros universos. Así que nada, si quieres ver una historia emocionante, una historia divertida, una historia que además tiene su puntito, su mensaje, ese mensaje que se queda un poquito en tu cabeza, te recomiendo Gundam Kukuruz Doan Island, una historia sobre redención.